Hello, hello, bienvenido a la Maratón de la Fluidez. Mi nombre es Jessica Rivero y en esta serie de 3 clases te voy a mostrar el método simple y rápido para desbloquear la fluidez en inglés sin tener que pasar horas estudiando reglas gramaticales aburridas o memorizando listas de palabras. En la última clase te mostré que pasar de 0 a la fluidez no se trata de tiempo o motivación, sino de estrategia. Y hoy vas a ver cómo funciona la mejor estrategia para volverte fluido, que es el método Lingua Insider. Y recordando que esta es una serie de 3 clases, si llegaste aquí sin haber visto la primera clase, te voy a pedir que pauses acá y regreses a la clase anterior. Si no, es muy probable que no entiendas toda la base de la metodología o sigas cometiendo los 3 errores que mencioné allí. Y si ya viste la clase 1, entonces todo bien, seguí conmigo. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los que me etiquetaron en sus fotos con sus pulseras, demostrando que están comprometidos con esta jornada hacia la fluidez. Y también quiero agradecer a todos los que dejaron un comentario en la última clase. Mi equipo y yo estamos respondiendo a todos. Y si aún no te respondí, calma que vamos a llegar. Ya son más de 2000 visualizaciones en nuestra primera clase. Y esto recién empieza. En la clase pasada te mostré que estudiar gramática no te ayuda a alcanzar la fluidez. Y estudiar palabras aisladas con esas aplicaciones de internet tampoco funciona, porque necesitas contexto para aprender. Y por último, no vas a aprender inglés solo con el contacto con el idioma. Necesitas una estrategia. De lo contrario, no habría personas que viven años y años en Estados Unidos y siguen sin saber hablar inglés. Fue basado en estos problemas que creé el método Lingua Insider, justamente para evitar todo lo que te hace perder tiempo y centrarte en lo que realmente importa: desarrollar la fluidez. Y llegué a 3 pilares principales que sustentan la fluidez y que resumen esta metodología por completo. El primer pilar de la metodología Lingua Insider es la comprensión. Y esto fue un shock para mí. El proceso de aprendizaje de un idioma solo ocurre cuando entiendes el mensaje que te están transmitiendo. ¿Qué significa esto? Cuando eres un bebé y estás aprendiendo el idioma de tus padres, no haces actividades de completar espacios en blanco ni memorizas tiempos verbales. Escuchas, entiendes lo que te dicen y tu cerebro construye vocabulario a partir de eso. Y te voy a mostrar en la práctica cómo esto funciona para ayudarte a aprender inglés y cómo hago esto dentro de mi curso. Voy a poner un diálogo ahora completamente en inglés y quiero que prestes mucha atención. Trata de entender lo máximo que puedas y anota en algún lugar de 0 a 100 cuánto lograste comprender. Y relájate, que si no entendiste nada, es para eso que estás acá. Lo importante ahora es registrar tu nivel de comprensión para que puedas compararlo después. ¿Estás listo? Entonces, lápiz y papel y a prestar atención. How was your trip to the mountains? Amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. Wow. Sounds like an adventure. Totally. It was unforgettable. ¿Y qué tal? ¿Cuánto lograste entender? Anótalo para que puedas compararlo al final. Ahora vamos a echar un vistazo a este diálogo y aplicar el pilar de la comprensión. Mi objetivo aquí es hacer que las partes que no entendiste sean comprensibles mediante este análisis. Ok, entonces, vamos a hacer ahora el análisis, ¿sí? La primera línea del diálogo empieza diciendo: How was your trip to the mountains? Eso quiere decir, ¿cómo estuvo tu viaje a las montañas? Vamos a analizar parte por parte. Primero tenemos esta estructura acá, que es How was your, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estuvo tú? Y eso lo puedo usar para varias cosas, ¿sí? En este caso le estoy preguntando cómo estuvo tu viaje a las montañas, pero podría usar lo mismo para decir, por ejemplo, How was your day? O How was your morning? ¿Cómo estuvo tu día o cómo estuvo tu mañana? ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, que hay que personalizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que es agarrar los ejemplos y las cosas que vemos en una clase, intentar pasarlo a nuestra propia vida, porque a veces no tengo a nadie para preguntarle cómo estuvo el viaje a las montañas, por ejemplo, pero sí le puedo preguntar a otra persona cómo estuvo su día, cómo estuvo su mañana, cómo estuvo su fin de semana. Entonces, por ejemplo, también puedo decir, How was your weekend? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo con la misma, ¿sí?, estructura, inclusive acá voy a sacar el destaque porque esta última parte es la que podemos cambiar, ¿sí? ¿Ven? Podemos adaptar, pero repitiendo simplemente
el how was your, lo puedo adaptar a otras situaciones. Y eso hace con que el aprendizaje sea mucho más significativo, ¿sí? Porque no me quedo solamente con ese ejemplo que vi en la clase. Yo siempre les digo a mis alumnos, sean estudiantes activos. ¿Qué quiere decir eso? No se queden solo mirándome y escuchándome o leyendo simplemente lo que yo pongo en la pantalla, sino que sean activos, repitan en voz alta, anoten, piensen en otros ejemplos o en otras formas de usar lo que estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, siguiendo acá, sí, tenemos el how was your que vimos y luego tenemos trip. Trip es viaje, ¿sí? Y ojo para no confundirlo con travel, que ya he visto mucha gente que se confunde, ¿sí? Trip es viaje, el viaje, y travel es viajar, la acción, ¿sí? Son cosas diferentes. Y luego tenemos to the mountains. Entonces, trip, cuando yo quiero decir viaje a, por ejemplo, my trip to London, mi viaje a Londres, my trip to the US, mi viaje a los Estados Unidos, siempre usando el to, que me indica una dirección, hacia dónde fue. En este caso fue a las montañas, ¿sí? Entonces, how was your trip to the mountains? Yes. Vamos a ver, la otra persona luego le responde, amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. Bien, ¿qué quiere decir esto? Amazing es una palabra que particularmente me encanta, no sé cómo suena, que quiere decir increíble, amazing, ¿yes? Pero luego la persona le dice, but I'm exhausted, pero estoy agotado, ¿sí? Exhausted es más que tired, ¿sí? Tired es cansado, ¿ok? Sería como la palabra más común, y exhausted ya es un poco más, ¿sí? Entonces, de vuelta, eso nos sirve para ampliar nuestro vocabulario y no quedarnos siempre en las palabras más típicas, más comunes, ¿no es cierto? Y luego, esa persona dice, we hiked for hours, ¿sí? Caminamos por horas. Hiked es caminar, pero cuando caminamos haciendo, por ejemplo, senderismo, en este caso la persona fue a las montañas, ¿sí? Entonces, cuando caminamos por un sendero, caminamos, ¿no es cierto?, en montañas, ¿sí? Eso es hiked, ¿es? Entonces, él dice, we hiked for hours. Caminamos durante horas o por horas. De vuelta, este for hours también lo puedo usar en otros contextos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, I worked for hours. Si yo trabajé por horas. O puedo decir, I studied for hours. Yo estudié por horas. ¿Sí? Cuando estuve haciendo algo durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces ya aprendo la expresión entera, for hours. Yes. Luego, la otra persona le dice, wow, sounds like an adventure. Yes. Dice, wow, suena como una aventura. Este sounds like, ¿sí? Me dice eso. Ay, suena como tal cosa. Ay, suena como una aventura. Sounds like an adventure. Yes. Entonces, como parece una aventura. Yes. Y termina el diálogo diciéndole, totally, it was unforgettable. ¿Sí? Dice, totally es como totalmente, sin dudas. Yes. It was unforgettable. Fue inolvidable. Fíjense que la palabra unforgettable viene de forget. Forget es olvidar, ¿sí? Entonces, y el forgettable es como si fuera olvidable. Y le agregamos este an adelante para decir lo contrario. Entonces, unforgettable es inolvidable. Ahora voy a volver a poner el audio, ¿sí? Y vas a escuchar nuevamente, pero leyendo, ¿sí? Yo tengo el diálogo acá, ¿sí? En inglés. Vamos a escuchar y leer al mismo tiempo. Let's go. How was your trip to the mountains? Amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. Wow. Sounds like an adventure. Totally. It was unforgettable. Bien. Y ahora, ¿cuánto pudiste entender? Estoy segura que pudiste entender un poco más de la primera vez, pero calma, lo voy a volver a poner una vez más, ahora sin el texto, como lo escuchamos al principio, ¿sí? Para que ahí ahora puedas comparar realmente cuál fue el aumento de tu comprensión. So, ready? Let's go. How was your trip to the mountains? Amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. Wow. Sounds like an adventure. Totally.
It was unforgettable. Y ahora, ¿cuánto lograste entender? Mira, qué interesante lo que sucedió. Vimos la estructura How was your para hacer una pregunta en pasado en inglés, para preguntar cómo fue algo a la otra persona, cómo fue su viaje, cómo fue su día, cómo fue su mañana. Y no necesité explicarte la regla gramatical para hacer una pregunta en pasado en inglés. Simplemente aprendiste a usarla en la práctica e inclusive adaptarla a otras situaciones usando la misma estructura. Y ahora sabes usar esa estructura sin tener que estar pensando en la regla gramatical. Esto es porque nos centramos en entender lo que se decía y tu cerebro se encargó del resto. Tu cerebro aprendió todo a través del contexto de una forma subconsciente y esa es la forma correcta de aprender. Esta forma de aprender se llama Second Language Acquisition o adquisición de una segunda lengua. Esto lo explica el lingüista Stephen Krashen como la forma subconsciente y natural en la que tu cerebro aprende un nuevo idioma. El proceso de entender el mensaje hace que adquieras fluidez. Por eso, el pilar es comprensión. Y esto es completamente diferente al enfoque tradicional. Porque en lugar de un aprendizaje artificial centrado en reglas, te enfocas solo en entender y eso genera una fluidez natural. Y no solo entender ese inglés adaptado de los libros de textos tradicionales, sino el inglés real, ese que vas a encontrar en tu día a día. Fue este proceso el que cambió completamente la forma en que yo veía el idioma y que durante mi viaje a Estados Unidos pude experimentar en la práctica. Centrarte en la comprensión es la forma más fácil y rápida de desarrollar tu inglés. Y cuando haces esto durante días, semanas y meses, avanzas mucho más que centrándote en la gramática. Pero acá debo advertirte. Puede ser que pienses, entonces voy a tomar cualquier material de internet e intentar entenderlo con ese estudio solo y me voy a volver fluido. Pero no es así. Para que este pilar funcione, necesitas dos cosas. La primera es la certeza de que realmente estás entendiendo el sentido correcto del mensaje. El inglés tiene muchas trampas ocultas, palabras que cambian completamente su significado dependiendo del contexto y expresiones idiomáticas. Si no sabes dónde están, puedes terminar aprendiendo mal sin darte cuenta. Y tal vez ya te haya pasado esto o tal vez no, pero cuando tomas el hábito de hacer algo mal, desaprender y empezar a hacerlo bien es mucho más difícil. Y ahí es cuando se pone mucho peor que demorarte para aprender inglés, porque además del tiempo que pierdes aprendiendo mal, también pierdes más tiempo para desaprender ese error. Y la segunda cosa que necesitas para aplicar este pilar correctamente es que el material que utilices debe ser adecuado para tu nivel. El punto principal es que el texto debe ser lo suficientemente fácil como para que puedas comprender algo, pero lo suficientemente desafiante como para que te enfrentes a un vocabulario nuevo. Y esto es algo que también ya observé en la práctica con mis alumnos, pero que seguramente ya has vivido. Si la clase es demasiado fácil, se vuelve aburrida, pero si es demasiado difícil, no vas a entender nada y será frustrante. Y la forma en que resolví esto dentro del curso Lingua Insider fue a través de materiales de dificultad progresiva. Es decir, comienzas con materiales más simples y a cada clase va aumentando su dificultad. De esta manera, garantizas que tienes una base de comprensión, pero sigues motivado con el desafío de intentar entender todo. Y haciendo esto, aplicando el pilar de la comprensión, la fluidez llega casi que de forma inevitable. Y ahora yo sé, debes estar pensando, ok, Jessica, entendí que puedo aprender inglés así, pero todavía me siento bloqueado a la hora de hablar. Sobre todo porque la pronunciación en inglés es terrible. Hablan completamente diferente de la forma en que se escribe. ¿Quién nunca se sintió así alguna vez? Por eso, el segundo pilar del método Lingua Insider es la producción. ¿Y qué es producción? Si el pilar de la comprensión es escuchar y entender lo que se dice, entonces la producción es la etapa de hablar y escribir en inglés. Aquí es el momento de hablar con confianza y naturalidad, pero a diferencia de los métodos tradicionales que te hacen esperar años para aprender a hablar, con el método Lingua Insider puedes hablar desde la primera clase. Y hacemos esto a través de una técnica muy simple pero muy poderosa llamada shadowing. El shadowing es una especie de mímica que debes hacer mientras escuchas un audio en inglés. Es literalmente escuchar un audio y tratar de repetir con la misma pronunciación, entonación y cadencia. El gran secreto está en imitar lo más fielmente posible. ¿Y por qué?
porque naturalmente tienes los músculos de tu boca y tus oídos acostumbrados al español, pero el inglés funciona de una forma diferente. Existen incluso algunos sonidos en inglés que no hay en español, por lo que tu cerebro no puede interpretarlos de inmediato. Y ahí el shadowing entra justo para resaltar esos sonidos y ayudarte a acostumbrarte a la pronunciación correcta. Pero antes de explicarte por qué esto funciona, quiero mostrarte cómo hacerlo en la práctica. Vamos a volver al diálogo que analizamos. Voy a leerlo frase por frase y tú vas a repetir en voz alta. Tal vez aquí ya tengas dificultad para recordar la pronunciación de las palabras, porque la manera en que escribimos en inglés y cómo se pronuncian sigue una lógica diferente al español. Y para ayudarte aún más, te voy a dar otra técnica y esa te va a explotar la mente. Normalmente cuando se trata de pronunciación es muy común ver algo llamado alfabeto internacional de pronunciación. Este alfabeto te ayuda a entender exactamente cómo pronunciar cada palabra, pero es extremadamente complicado memorizar lo que significa cada uno de estos símbolos. Eso se debe a que este alfabeto está hecho para todos los idiomas, pero como tú quieres aprender inglés a partir del español, yo sé cuáles son los patrones de pronunciación con los que ya estás acostumbrado. Por eso, creé una pronunciación simplificada usando nuestro propio alfabeto. Es una forma de leer la pronunciación de la palabra en inglés como si la escribieras con los sonidos del español. Mira cómo queda eso en nuestro texto. Voy a leerlo contigo y tú repites, ¿ok? So, how was your trip to the mountains? Fíjate que acá abajo está la pronunciación simplificada, entonces simplemente vas a ir leyendo. How was your trip to the mountains? Mira cómo es mucho más fácil entender lo que se dice. Vamos ahora a hacer el shadowing completo repitiendo cada frase. Amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. ¿Qué pasó acá? Hay patrones en el inglés hablado que son súper importantes y que necesitas aprender no solamente para mejorar tu pronunciación y hablar de una forma más natural, sino también para entender más cuando escuchas. Entonces, por ejemplo, en inglés y principalmente en inglés estadounidense, ellos juntan muchas palabras, abrevian e inclusive a veces cambian algún sonido. Entonces, por ejemplo, este acá, but I'm, en la vida real, ¿no es cierto? Queda but I'm. Entonces, una cosa es nuestra expectativa, ¿sí? De decir, bueno, esto se pronuncia but I'm, como si fueran las palabras sueltas. Pero en la realidad no están las palabras sueltas, ¿sí? Y la persona habla con una velocidad, ¿no es cierto? Que muchos dicen, los nativos hablan demasiado rápido. Y en realidad no es que hablan demasiado rápido, sino que se trata de conexión, de entender cómo ellos conectan las palabras. Como en este ejemplo, but I'm, entonces, amazing, but I'm exhausted. We hiked for hours. Y al principio lo vas leyendo pausado, tranquilo, despacio, para ir como internalizando todas estas características. Y después, a medida que vayas practicando más, ya vas ganando más naturalidad y más velocidad hasta llegar a una velocidad de habla normal. Vamos a la próxima. Repetí en voz alta. Eso es súper importante para, primero, entrenar los músculos de tu boca para que se acostumbren al inglés y también para que tu cerebro te escuche hablando en inglés y eso se vuelva algo natural para él. So, wow, sounds like an adventure. Fíjate acá la pronunciación. Wow, sounds like an adventure. De vuelta, ¿ves cómo juntan las palabras? En vez de an, adventure, queda junto, an adventure. Y a veces escuchamos y decimos an adventure. Eso parece una sola palabra, pero en realidad son dos que están conectadas. Y cuando entendemos eso, después podemos entender mucho más cuando escuchamos, principalmente a algún hablante nativo hablando en inglés. Y la última línea. Totally. It was unforgettable. Y acá tenemos dos ejemplos del mismo patrón. La T, cuando generalmente está entre vocales, ¿sí? Entre sonidos de vocales, en el inglés de Estados Unidos lo pronuncian más como una R. Por eso acá decimos totally, totally. Totally, si querés marcar la T, no está mal, ¿sí? Inclusive en inglés británico ellos marcan mucho más la T. Vos podés elegir de qué forma querés pronunciarlo, pero de vuelta,
No estamos hablando solamente de mejorar tu pronunciación también, sino de también entender más cuando escuchamos. Y si yo entiendo que principalmente los estadounidenses van a pronunciar la T de esta forma, ya voy a entender mucho más cuando escuche. Entonces, totally, it was unforgettable. De vuelta tenemos el mismo ejemplo porque tenemos acá una T, ¿sí? El sonido de la T entre dos vocales. Entonces, ellos van a pronunciar unforgettable. So, repetí ahí. Totally, it was unforgettable. De esta manera te irás acostumbrando con las diferencias del inglés. Pero lo más impresionante de esta técnica es que, como te estaba diciendo, no solo sirve para mejorar tu pronunciación, también mejoras tu comprensión auditiva. Y no soy solo yo quien dice esto, existen decenas de estudios sobre esta técnica, pero en particular este estudio realizado en Japón en 2015 analizó la efectividad del shadowing y descubrió que no solo ayudó en el desarrollo de la pronunciación, sino también en la percepción de los fonemas. Es decir, no solo pronuncias mejor, sino que también comienzas a identificar sonidos que antes no eras capaz de escuchar. Esa sensación de que los hablantes nativos hablan muy rápido viene justamente de la manera en que pronuncian. Algunas palabras se unen con otras y se convierten en una sola. Esto se llama linking words y al hacer el shadowing empiezas a percibir esto con mucha más claridad. Por ejemplo, lo que yo antes te dije de an adventure. Es decir, haciendo el shadowing mejoras tu pronunciación, hablas con confianza y logras entender lo que los nativos dicen. Por eso uso esta técnica en todas las clases del curso Lingua Insider, frase por frase. Y también lo vas a ver en la práctica en la próxima clase. No quiero dar spoilers, pero ya te aviso que nunca más vas a escuchar el inglés de la misma manera. Bueno, ahora que ya has visto cómo entender y cómo hablar, vamos al último pilar, que es el pilar de la retención. Porque no sirve de nada aprender algo nuevo y olvidarlo en poco tiempo. Necesitas aumentar la retención de lo que aprendes. Y tal vez ya hayas tenido la experiencia de aprender algo en inglés y después de un tiempo olvidarlo completamente. Y yo sé que esto es frustrante, pero es completamente normal. Primero, vamos a entender por qué pasa esto y luego vamos a ver qué podemos hacer para aumentar nuestra retención. Lo primero que tenés que entender es que nuestro cerebro retiene la información a través de la repetición. ¿Te acordás que hablé de los caminos neuronales en la clase pasada? Esos caminos se fortalecen cada vez que accedes a una información y eso hace que la información sea más fácil de recordar. Pensalo como caminar varias veces por un sendero en el bosque. Cada paso hace que el camino sea más visible y más fácil de seguir. Y para poner esto en práctica, utilizamos una técnica llamada Active Recall. Active Recall es una recuperación activa. Te esfuerzas por recuperar, recordar y repetir algo que ya has visto antes. Hacer este esfuerzo es como decirle a tu cerebro: mira, estoy usando esto, no lo tires porque lo voy a necesitar. Cada vez que haces esta repetición, aumentas tu retención. Pero acá hay un problema. ¿Cómo hago repetición sin volverme repetitivo? Después de todo, lo que hace que aprender inglés con el método tradicional sea tan aburrido es precisamente el hecho de que es repetitivo. Repites vocabulario en clase, lo repites en la tarea, lo repites en la revisión, lo repites en el examen. Todo eso se vuelve muy aburrido y hace que pierdas la motivación para aprender el idioma. Por eso usamos una segunda técnica llamada spaced repetition o repetición espaciada. Lo aburrido de la repetición no es repetir, sino repetir algo que ya sabemos. Hay una gran diferencia entre repetir algo que ya estás harto de ver y algo que estás emocionado por aprender, algo nuevo. La gran idea de esta técnica de repetición espaciada es repetir con menos frecuencia aquello que ya dominas y repetir con más frecuencia aquello que aún estás aprendiendo. ¿Y cómo organizamos esto? Lo hacemos a través de una herramienta llamada Anki. Anki es una aplicación de flashcards. Una flashcards es una tarjeta con una frase en inglés de un lado y del otro lado está la traducción. El objetivo es que mires el lado de la frase en inglés y trates de traducirla correctamente. En la práctica vas a estar haciendo la recuperación activa o active recall y esto te va a ayudar a fijar la información. Pero después de hacer esta práctica, Anki te permite evaluar cada tarjeta entre incorrecta, fácil, buena o difícil. Basado en esta clasificación, organiza las tarjetas más fáciles para repetirlas con menos frecuencia y las más difíciles para repetirlas más. Y lo mejor, automáticamente. Es decir, en lugar de tener que revisar todo siempre,
Anki lo organiza por ti. Imagina tener un asistente personal que organiza todo lo que aprendiste y te dice exactamente qué revisar y cuándo revisar. Y aquí es donde ganas muchísimo tiempo. Ese estudio que con el método tradicional te llevaría 1 o 2 horas, con Anki lo puedes hacer en 5 a 20 minutos, porque ahora no tienes que revisar todo lo que ya recuerdas. De hecho, este es uno de los grandes cambios que mis alumnos me cuentan. Antes no tenían tiempo para estudiar inglés porque su vida era muy ajetreada, como la de todos. Pero después de usar Anki, ahora pueden hacer las prácticas en el camino al trabajo, en el descanso, antes de dormir, porque solo necesitan 5 a 20 minutos y listo. Pueden incorporar la práctica de inglés en su día a día y así es mucho más fácil llegar a la fluidez. No es casualidad que Anki sea utilizado principalmente por estudiantes de las universidades más renombradas del mundo como Harvard y Yale. Realmente es un acelerador del aprendizaje. Con solo unos minutos al día, la práctica se convierte en un hábito y el progreso llega de forma natural. Imagina ¿cómo sería transformar lo que antes parecía un esfuerzo gigante en algo que haces casi sin darte cuenta? Imagina el orgullo de ver que con pequeños pasos diarios finalmente estás logrando la fluidez en inglés. La metodología Lingua Insider fue creada precisamente para ofrecer estas soluciones, ayudándote a avanzar más rápido y con menos esfuerzo. Primero, generando comprensión, haciendo que entiendas y adquieras el idioma de forma natural. Luego, con producción real del idioma mediante las técnicas correctas para que puedas hablar desde la primera clase. Y finalmente, con una retención real del idioma utilizando tecnología para facilitar tus estudios y enfocarte en lo que más necesitas. Este es el mejor camino para alcanzar la fluidez. Y si te está gustando esta forma diferente de aprender inglés y sientes que finalmente las cosas están empezando a tener sentido, necesito contarte algo importante. Mucha gente me está preguntando sobre el curso Lingua Insider y vamos a abrir una nueva clase ahora el próximo lunes. Y antes de que me preguntes, ¿será para mí? Quiero darte la respuesta de la mejor forma posible, mostrándotelo en la práctica. En la próxima clase te haré vivir una experiencia real con mi metodología. Nada de teoría aislada, vas a practicar de verdad los 3 pilares que marcan la diferencia: comprensión, producción y retención. Es en este momento que vas a poder darte cuenta, sin duda, que este método es lo que necesitas. Y hay más. Al final de la próxima clase te voy a explicar exactamente cómo funciona el curso y voy a liberar una promoción especial exclusiva para el próximo grupo. Por eso te lo digo con total sinceridad. Esta próxima clase es la más importante de toda la semana. Puede ser ese punto de inflexión que has estado esperando para que finalmente puedas desbloquear tu inglés de una vez por todas. Y aunque aún estés dudando de dar este paso conmigo, tengo algo claro. Ver estas clases hasta el final va a cambiar la forma en que ves el aprendizaje del inglés. Es por eso que te aviso desde ya. Ponelo en tu calendario. Este viernes será nuestra última clase y no te la puedes perder por nada. Recordando también que tenemos material extra de cada clase de este evento. Hoy mismo vamos a enviar el material de la clase 1 y 2 dentro del grupo de WhatsApp para que puedas profundizar en lo que vimos hoy. Para unirte a nuestro grupo de WhatsApp, solo toca en el botón abajo o en la descripción de este video. Y si sientes que esta clase te ayudó a dar un paso más hacia la fluidez, te pido que dejes un comentario aquí abajo contándome qué te pareció. Y también de 0 a 100, cuánto lograste entender del texto en la primera escucha y en la última vez que lo escuchaste. Este es tu primer antes y después con el método. Y estoy segura de que en la próxima clase te vas a sorprender aún más de lo rápido que vas a ser capaz de evolucionar. También te recuerdo que tenemos el React en vivo de esta clase, donde vamos a volver a ver juntos el contenido, profundizar en los temas y resolver tus dudas. Todo esto en vivo mañana jueves aquí en YouTube. El horario de esta transmisión en vivo está aquí en la pantalla, así que anótalo en tu calendario para no perderte ni un segundo. Aprovecha y suscríbete a mi canal de YouTube para que te avise cuando estemos en vivo y seguime en Instagram, Facebook y TikTok para recibir diariamente mis contenidos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima clase con un contenido práctico, profundo y una gran oportunidad para comenzar tu viaje hacia la fluidez. See you!